Bueno, vamos a ver la derivada, como lo explica Harvey, uno de los más grandes matemáticos del siglo pasado, en su libro A Course of Pure Mathematics, un curso de matemática pura, de Harvey, un libro donde reúne sus explicaciones de mucha de la matemática básica y no tan básica también. Y bueno, y lo que queremos ver es justamente cómo explica él en este libro la derivada. Queremos ver si es muy distinto o no de lo que uno encuentra ahora o qué perspectiva tiene, ¿no? Entonces, he traído acá el gráfico que él usa porque va a ser un camino que es eh, geométrico. Lo esperable, ¿no? Digamos, porque lo que él se va a basar es en que uno ya tiene la noción de tangente de la geometría, que uno lo podía pensar también como un límite, pero claro, sin tener la noción de límite. Lo único que uno piensa es que uno tiene en un punto de una curva, que la tiene acá graficada, en un punto que acá lo llama P, tiene una recta tangente. Entonces, vamos a ver bien qué es lo que él tiene acá, porque acá es como que se cruzan varias líneas y hay que ver bien qué es lo que quiso decir. Entonces, él lo que primero dice es, recordemos de geometría elemental, ¿no? Que uno tiene una tangente a una curva en un punto P, que es el que toma él acá, que es como el límite de lo que él llama una cuerda PQ. ¿Qué es para nosotros esto PQ? ¿No? Porque la curva viene así por acá y acá hay una recta PQ. ¿Qué es para nosotros? Bueno, a veces lo llamamos la secante, ¿no? Entonces, cuando uno lo trae hacia atrás, termina obteniendo la tangente. Así que en ese sentido no está diciendo nada distinto, nada más trayéndolo de la geometría. Entonces él arma estos distintos, digamos, cuadrados, acá hay un triángulo. ¿Por qué? Bueno, él que considera, primero, P es un punto fijo y Q es variable, este que está acá. Dice que PM y QN son paralelas a OI, o sea, PM, vamos a buscarlo, PM y Qn son paralelas a OI, es decir, para lo que para nosotros es el eje Y, paralela al eje Y, de la misma forma que los que tenemos acá van a ser paralelos a X, ¿no? Él llama PR, esto de acá, paralelo a X. Y dice que P tiene coordenadas X, Y. Y el punto que a él le interesa, que es Q, que es variable, ¿en qué sentido? Para él Q es X más H y más K, así lo llama él. Pero, digamos, en el fondo lo que está diciendo es que Q es una variación en función de dónde está P. Es cierto que está más arriba, pero bueno, está más arriba y está más adelante. Pero bueno, en cualquier caso uno puede modificar el signo de H y K si es necesario. Lo interesante, y esto sí, por ahí no se suele ver seguido, es este ángulo psi, que en principio él dice que este ángulo psi tiene que ver con P y T, que uno puede estirarlo, ¿no? Hasta lo. Y es decir, él dice que hace un ángulo psi con OX. En realidad, a él, aunque no lo dibuje, se está refiriendo a este, que termina siendo igual a este porque él ya dijo que esto era paralelo a esto. Y este ángulo a él le va a interesar, porque justamente cuando uno toma la secante va a tener un ángulo más grande, pero a medida que se acerque, por cómo es la curva, se va a ir achicando y tendiendo a el ángulo psi que está acá. Pero claro, a él en realidad ese ángulo lo va a usar en relación a la recta tangente. ¿Cómo lo va a hacer?
Bueno, justamente si él se olvida de la tangente y empieza a considerar el triángulo QPR que está acá con la secante, ¿no? Entonces ahí específicamente se refiere a el triángulo PQR. Si bien para él el psi es eh, el límite, va a tener también otro ángulo acá para la secante que es más alto, ¿no? Esta línea acá que hace secante acá, por eso es distinto a la curva, tiene un ángulo más grande que el que hace con la tangente, que es este de acá. Pero algún ángulo hay. Entonces, él lo que dice es lo siguiente, es RQ sobre PR es igual a tangente del ángulo RPQ. No es psi, es más grande, lo llama RPQ. Porque esa tangente, bueno, él está diciendo justamente RQ, lo opuesto y el adyacente, PR. Entonces, él dice, este que es para la secante, eh, vale esto. Y lo que afirma, entonces, visualmente, es que esto tiende, de alguna forma, a la tangente de psi, ¿no? Él nunca menciona, digamos, no dice nada de quién es este de acá, pero él dice, bueno, vos puedes ir achicando este ángulo hasta que te quede el de acá, y entonces va a tener el de psi. Entonces, ¿qué hace? Se lleva esto de acá, RQ sobre PR, y dice, esto es NQ menos MP sobre MN. Vamos a verlo esto. ¿Quién es NQ? Es este de acá. MP es este de acá, ¿no? Entonces se está restando estos dos. Por tanto, le queda efectivamente RQ, más allá de los signos que a él no le interesa. Justamente va a tener que ver con que la variable h va a poder ser positiva o negativa. Y MN es PR. Como hemos dicho, esto acá hay un cuadrado, entonces esto vale lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Casi él va a llamar justamente la curva, la llama phi, y él dice que esto es phi de x más h menos phi de x sobre todo sobre h. ¿Por qué? Una cosa primero, que no lo dije, pero que en el gráfico por ahí se dieron cuenta, que está dibujado simétrico de un lado para el otro. Dibujo el R para este lado, R para este lado, el Q de este lado y el Q para el otro lado. Esto porque, bueno, justamente toma la simetría para los dos lados, porque en realidad yo el argumento lo podría hacer para cualquiera de los dos lados, ¿no? Entonces cuando yo dije, por ejemplo, NQ, tomé el de acá, pero también tiene el NQ de este lado. Y para él, digamos, le da lo mismo porque es la distancia desde el X hasta la curva. Y eso puede ser tanto en este punto como en este punto de acá. Y después hace lo mismo con el R, ¿no? Entonces él lo toma simétrico por si querés tomar un punto hacia atrás, un punto hacia adelante. Eh, entonces, él justamente lo que dice, fíjense, NQ menos MP. NQ menos MP sería esto de acá. Pero ¿qué pasa si tomo acá? NQ menos MP sería lo correspondiente del otro lado, ¿no? Es decir, esto de acá es hacia la izquierda y si quiero tomar el caso de la derecha sería esto de acá. ¿Que es justamente qué cosa? Bueno, la diferencia con el punto P. La curva con el punto P es esto de acá y de este lado eh, la curva con el punto, la diferencia con el punto P es esto de acá. Por eso él dice que es phi de x más h menos phi de x. ¿Por qué? Porque el punto Q siempre lo tenía en x más h y el P en x. Así que en ese sentido, lo que hizo fue
traer la cuestión geométrica ahora ya a la curva, pero la diferencia es que él ahora dice, bueno, tomo el límite cuando h tiende a 0 de phi de x más h menos phi de x sobre h. ¿Qué pasa? Que vendría a ser el límite, llevar al límite todo lo que habíamos dicho antes. Pero nosotros sabíamos que este límite, primero que esto que está acá, es igual a la tangente de RPQ, porque todo esto era igual, y en el límite esto se iba a la tangente de psi. Entonces lo que él dice es esto es la tangente de psi. Fíjense cómo se mete este ángulo en la definición de límite. Y no termina ahí, porque entonces él dice, fíjense que el caso particular que psi sea un medio de pi, ese es el caso donde no podemos considerar, justamente es el caso donde no podríamos tener una tangente que esté en paralelo ahí, pero después no tenemos ningún problema en relacionar la derivada con la tangente del ángulo que se genera. Entonces lo que dice Hardy es, siempre y cuando no tengamos un ángulo de 90, ¿no? En particular dice, mientras que no sea perpendicular al eje X, entonces siempre vamos a tener que esto tiene un valor y que por lo tanto tanto límite izquierda como límite a derecha tienen que los dos existir, ¿no? Entonces el caso que a él le molestaría es donde la tangente es de 90 grados y esto no existe y esto no puede existir. Pero no es el único caso, porque también menciona, dice, puede pasar que los límites a izquierda y a derecha sean distintos. Porque claro, hay una cosa que yo tampoco dije, ¿no? Porque es el ángulo RPQ, pero yo lo tengo de este lado, pero también lo tiene de este lado, RPQ, ¿no? Entonces lo tiene de este lado también, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Bueno, el mismo Hardy hace un gráfico aparte, muy parecido, donde marca el punto P, otra vez, pero, ¿qué pasa? Lo que él dice es, voy a tener el gráfico así de un lado y así de otro, donde voy a tener, no, acá se la paralela con X, acá se la paralela con X también, pero dice, esto tiene un ángulo beta y esto de acá tiene un ángulo alfa. Entonces los ángulos de los dos lados son distintos, ¿no? Que eso no ocurriría en este caso, ¿no? Digamos, no puedo hacer lo mismo de trazarla siguiendo porque no sigue, cambia, entonces no tengo el ángulo beta del otro lado tampoco. Eh, Así que él considera también la analogía geométrica con eso. Entonces para él es muy importante el ángulo que se forma, de hecho, porque lo que siguiente a lo que él va es decir, bueno, fíjense, esto es en un punto, pero si yo tendría infinitesimalmente, digamos, en cada punto una tangente, entonces yo me puedo armar una función que sea, ¿no? Phi' de x igual a, bueno, esto de acá, eh, en cada punto. Y resalta que, bueno, la idea geométrica es geométrica, pero yo podría olvidarme del dibujo, del gráfico, y darle una interpretación, no sé, dinámica o que no tenga nada que ver, ¿no? Que esto lo hizo para motivarlo en realidad y para traer por ahí el conocimiento geométrico que uno ya tenía. Entonces, digamos, él aclara eso, aclara que esto es un posible ejemplo de donde los límites dan distinto. También después dice, no hay que quedarse solo con eso, ¿no? Uno puede tomar funciones más complicadas, phi de x igual x seno de 1 sobre x, y se complica todavía más. Pero, digamos, a él le interesó mucho, y me parece que eso es la perspectiva novedosa, es
desde el punto de vista del ángulo que genera la tangente, ¿no? Entonces, bueno, ustedes verán si es algo muy distinto o no a lo que, como se lo han explicado ustedes, porque tampoco es que es tan distinto, más allá de que este libro tiene muchísimos años. Eh, Hay que pensar que Hardy escribió el libro en 1921, pero bueno, tampoco es que es súper viejo, pero es la perspectiva, sobre todo, de que, eh, alguien que hizo historia importante en la matemática y bueno, da su perspectiva de cómo explicar, en este caso, la derivada, aunque tiene muchos otros temas básicos que explica. Acá la aclaración, la primera edición es de 1908, la segunda de 1914 y la tercera de 1921, que se dan una idea. Pero bueno, está bueno ver la perspectiva de estos matemáticos tan importantes. Eso es justamente es lo más importante.